Ahí está grabando, sí. Ahora sí, sí, sí. Les decía hasta recién que las medidas de resumen que estábamos calculando siempre estaban asociadas a un solo grupo de estudio, como en este caso, que eran 15 personas, estábamos estudiando el peso de esas 15 personas. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos comparar dos grupos diferentes, dos o tres grupos? Entonces, en ese caso vamos a tener que acudir a otras medidas de resumen, como lo que se denomina coeficiente de variación, que por esa razón lo tenemos acá puesto con otro color, porque se calcula para, digamos, otro objetivo, como dice acá, para situaciones comparativas. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo y aclarando de que hasta el momento, como medida de variación, estábamos hablando de la desviación estándar, desviación típica, que es, como dice acá, útil como una medida de variación. Y fíjense lo que está acá resaltado que dice dentro de un determinado conjunto de datos. Dentro. Hasta recién dijimos que estábamos valorando la variación que había entre cada dato con respecto a la media, es decir, dentro del conjunto de datos. Cuando queremos valorar la variación que hay entre distintos conjuntos de datos, de dos o más muestras, como dice acá, entonces vamos a acudir a otra medida que es el coeficiente de variación. ¿Mm? O sea, fíjense que cambia la situación de análisis y de interpretación. En ese sentido, el coeficiente de variación es un indicador que hace uso de una medida de variación como es el desvío, fíjense que la S, el desvío, con respecto a una medida de tendencia central como es la media, después expresada en porcentaje. Fíjense que dice que es una medida de dispersión sin unidades. ¿Por qué será que es sin unidades? Porque acá teníamos en el numerador kilogramos, en nuestro ejemplo, nuestro desvío era en kilos y nuestra media era en kilos, por lo tanto se simplifica ambas unidades. Entonces, por eso es que se llama coeficiente, ¿no? Es adimensional, no tiene unidades. En ese sentido, es un parámetro de uso comparativo, porque es independiente de la unidad de medición que estamos usando. Vamos a ver con un ejemplo, esto ya lo dijimos, de dos muestras. Acá hay dos muestras de personas del sexo masculino en las que se obtuvieron los distintos resultados. En la muestra 1, la media aritmética de la edad es 25 años, mientras que la muestra 2, la media aritmética de la edad es 11 años. Por lo visto, este grupo son más jóvenes, son niños, estos son adultos, ¿sí? La media aritmética del peso medio de la muestra 1 es 72,5 kilos, la media aritmética del peso medio de la muestra 2 es de 40 kilos, y la desviación estándar de ambos grupos es de 5 kilos. Es decir, acá tengo el peso y el desvío. El peso y el desvío. Lo voy a decir de otra manera. En la muestra 1, el valor representativo del peso es de 72,5 con una variación de 5 kilos. Mientras que en la muestra 2, el valor representativo del peso es de 40 kilos con una desviación de 5 kilos. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los grupos, o sea, es más homogéneo o más heterogéneo, como quieran decirlo? ¿Estos grupos tienen la misma variación entre sus pesos? ¿Estos grupos tienen la misma variación entre sus pesos? Vamos a analizar el peso de la muestra 1 y la muestra 2. Entonces yo me pregunto, ¿tienen la misma variación? Recuerden esto, desviación estándar era estudiar o nos permitía estudiar la variación adentro de un conjunto de datos
y el coeficiente de variación entre los datos de 2 o más muestras. Entonces, con estos datos que tengo acá, tengo la misma variación en la muestra 1 y en la muestra 2, lo pregunté de otra manera. Yo me imagino que están pensando por el silencio, pero ¿pueden contestar? ¿Tienen la misma variación o es la misma variación entre la muestra 1 y la muestra 2? Hola, Ahí aparecieron dos sí, ¿Celina o Brenda? las Por... dos, Sí, Celina y Brenda. claro, ¿Celina o Brenda? ¿Por qué dijeron que sí? Yo les pregunté, ¿tienen la misma variación los datos del grupo de la muestra 1 y la muestra 2? Si contestan que sí, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de la muestra 1 y la muestra 2? Porque yo en realidad lo que quiero saber es si estos grupos son igualmente homogéneos, se comportan igual, en cuanto a la variación, ¿eh? En cuanto a la variación. Bueno, el desvío estándar, por eso recién les dije, quiero que analicen esto. Epa, perdón, acá está. El desvío estándar es una medida de variación dentro del conjunto de datos. Dentro. El coeficiente de variación compara la variación entre datos de 2 o más muestras. Si compara la variación entre distintas muestras. Eso, bien Mercedes, está bien la pregunta. El desvío es lo que vinimos haciendo hasta ahora. Nos habla acerca de la variación adentro, por eso dice dentro de un conjunto de datos. Es decir, que el desvío, que está acá en rojo, más allá de que está igual, son el mismo valor, el desvío estándar no es una medida útil para comparar. ¿Por qué? Porque el desvío estándar nos habla hacia adentro del grupo, la variación que tiene el grupo. Entonces, cuando tenemos dos muestras, como en este caso, necesitamos aplicar una medida que nos permita comparar. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación, por definición, decíamos que es una medida que nos permite comparar la variación no adentro, entre grupos, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue reemplazar, recuerden que en el numerador tenemos el desvío estándar, en el denominador tenemos la media, ¿sí? Y después lo multiplicamos por 100. Uno me dio un grupo que es el de 25 años de edad, me da 6,9%. Y el de 11 años me da 12,5%. ¿Qué querrá decir esto? Primero, hay un valor más alto que el otro, ¿sí? Sí, coeficiente de variación nos permite comparar la variación entre los grupos. Para empezar, me está diciendo que este grupo de los individuos de 11 años es un grupo con una variación mayor entre sus datos con respecto al otro grupo, lo cual desde el punto de vista biológico, fisiológico es de esperar, porque los niños de 11 años, a esa edad, ustedes saben que los niños, algunos son grandes, otros son chiquitos, es decir, todavía no hay una homogeneidad en cuanto al crecimiento. Mientras que, bueno, se espera que en 25 años, si bien hay diferencia entre los pesos, pero esa diferencia sea menor. ¿Mm? No sé si se va entendiendo
si quieren aclarar algo más. Entonces utilizamos una medida que nos permita comparar. Voy a volver uno atrás. Esto, tomar el desvío como un indicador para decir esta muestra es o tiene una mayor variación o la misma variación que esta, no es correcto, porque la desviación estándar mide la amplitud o la variabilidad de los datos hacia dentro de la muestra. ¿Sí? 5 kilos hacia adentro de la muestra 1 y 5 kilos hacia adentro de la muestra 2. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo para caracterizar entonces, por ejemplo, a los niños de 25 años, para caracterizarlos, uso el desvío estándar de 5 kilogramos, ¿verdad? Uso la media junto con el desvío estándar para caracterizar al grupo de 25 años. Lo mismo puedo hacer para caracterizar el grupo de 11 años. Usar Sí. la media, que es 40 kilogramos, con el desvío estándar, que es 5 kilogramos. Ahora, si yo quiero comparar qué pasa entre los dos grupos, tengo entonces, no puedo usar la media y el desvío estándar solos, sino que tengo que hacer el cálculo previo y comparar los coeficientes de variación. ¿Es así? Es así. ¿Y cómo quedaría representado o caracterizado la muestra 1? Esto para todos. ¿Cómo quedaría representada la muestra 1? Si yo quisiera hacer un informe con la media y el desvío, ¿cómo quedaría? A ver si pueden interpretarlo. Miramos solo la muestra 1, chicos. ¿Cómo quedaría interpretada la muestra 1? Que tiene que ver con lo que acaba de decir Sergio, ¿no? Es decir, estamos caracterizando la muestra 1. Recuerden cómo, o busquen en sus apuntes, si están tomando apuntes, cómo interpretábamos cuando teníamos una medida de tendencia central como la media con una medida de variación. Que eso ya tenemos claro que la media solita no puede ir. Ahí les di varios datos. Y entran dos palabras cuyas iniciales son B y R. Ahí va, Celina. ¿Están de acuerdo con Celina? El peso de los individuos, ¿cuáles individuos? De la muestra 1 es de 72 kilos con una desviación de 5 kilos. Coincido, dice Mercedes. Bien. ¿Y cómo quedaría entonces para la muestra 2? ¿Puede responder a alguien más aparte de Celina y Mercedes? Santiago, ¿estás por ahí o hoy estás callado? ¿Se fue Santiago? ¿Santiago? ¿Cuál de los dos? Porque tenés dos Santiagos. Ah, bien. No sé cuál. El apellido no me acuerdo. Santiago, el que siempre habla, Santiago Trigos debe ser el que siempre habla. me Sí. mandó que no le andaba bien internet. Ah, bien. No se conectó nuevamente. Ok. ¿Alguien más, por favor, que participe? ¿Cómo quedaría la muestra 2? Marcos, Agustina. Ajá. Cuando Josefina, el valor representativo del individuo en la muestra 2 es de 40 kilos con una desviación de 5 kilos. Perfecto. José, Agustina, faltaría especificar los individuos de cuál muestra, ¿sí? Pero está bien la caracterización. Bien, perfecto. Les está faltando un pequeño detalle, pero como todavía no hemos especificado demasiado,
es armar ese intervalo que nosotros les habíamos comentado recién, que el 68% del grupo se encuentra entre tal y tal valor. Pero bueno, eso se perdona porque todavía no sabemos si no hemos llegado al tema de poder explicarles por qué el 68%. Y Una cosita más, Silvia. Sí. Porque puede ser una pregunta que aparezca en un examen. Y ahora, como Sí. dije la palabra examen, seguramente van a prestar atención y van a anotar. Una pregunta de opción múltiple podría ser, dada esta tabla, conformada por personas de 25 años y niños de 11 años, con la información que se les está suministrando, por supuesto allí, decir lo siguiente: la variación de los datos de la muestra 1 es menor que el de la muestra 2, igual que el de la muestra 2 o mayor que el de la muestra 2. Variación, ¿no? Variación de la muestra 1 respecto de la muestra 2. Y la pregunta es, ¿menor, igual o mayor? ¿Hola? Lo perdimos a Sergio, me parece. No, estoy. Si es menor, se igual o cortó. mayor. Sí. Voy a pasar a lo siguiente, manteniendo lo que escribió Sergio, para ver si pueden responder. La muestra 1 es la de los 25 años. Grupo de 25 años. Exacto, pero cuidado, chicos, porque pueden caer en la trampa de que con la información que teníamos antes, si podés volver, Silvia, a la diapositiva anterior, ahí, pueden caer en la trampa de mirar solamente esto, y les digo porque ha pasado, lo hemos preguntado, no de esta manera, parecido, pero ha pasado. Miran esto y entonces responden, se da esta situación, entonces digo que son iguales. Cuando en realidad todo esto está mal porque lo que hace falta es calcular los coeficientes de variación de las dos muestras. Entonces la información la tienen, pero no está servido en bandeja, no les decimos cuál es el coeficiente de variación. Acá tienen que entrar ustedes con lo que saben y decir, bueno, lo que me están preguntando se trata de una comparación entre dos grupos, entonces la única forma en que puedo resolverlo esto es a través del coeficiente de variación. Bien. ¿Se entendió esta situación? Hay otro ejemplo. Bueno, este ejemplo es similar, ¿sí? Para que ustedes puedan después, inclusive, porque el PowerPoint ya lo tienen, como se lo dije al principio, para que puedan ver otro ejemplo e interpretarlo de la misma manera que hicimos con el primero. Bueno, esto ya, digamos, ya lo vimos. No sé si hay alguna consulta más, porque entonces en este caso, si se entendió, voy a dejar de compartir Yo la tengo una pantalla. más, Silvia, mientras. Bueno, comparto de nuevo. No es necesario, no A ver, necesito la diapositiva. bien. Acá estamos hablando de comparar dos muestras, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de cálculos con medidas de resumen. Recuerden, para atrás, clases anteriores, ¿qué otra forma más vimos de comparar dos grupos? Cuando no habíamos estudiado todavía las medidas de resumen. ¿Les doy una pista? Si no habíamos visto las medidas de resumen, quiere decir, ahí está, bien Mercedes, que podía ser a través de una tabla o de un gráfico. En particular, Mercedes contestó con los gráficos. ¿Cuál gráfico? ¿Cuál en particular? Sergio, estás muteado.
Marcos dice el gráfico de trazos antes. Y Malena dice con el polígono de frecuencia, casi, porque ¿con qué polígono de frecuencia es? No con cualquier polígono de frecuencia. Que tiene un nombre muy particular incluso ese gráfico, ¿no? Con tallo y hoja se podría, pero no es lo mismo. Con un histograma se podría, pero a veces es difícil. Sí, tallo y hoja. Con un polígono de sí, perdón. Recuerden que tallo y hoja solamente podían llegar a hacer una comparación de dos grupos, no más. Esa era la dificultad que tenía tallo hoja para comparar. No se podían comparar más de dos situaciones, ¿sí? Ahí Agustina dijo histograma. Es complicado el histograma. Ahí va Malena, con la ojiva de Galton. Bien, Efectivamente. bien. ¿Se acuerdan cuando Silvia le mostró todas las curvas relacionadas con el COVID? Esos eran gráficos de trazo u ojivas. Y ahí había de varios colores, porque cada color representaba un gráfico diferente. Y ahí se puede comparar. Más adelante también vamos a estudiar otro gráfico con el cual también se pueden hacer comparaciones. Pero quédense con esta idea, ¿no? No solo puedo comparar con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me da un número que es muy útil para comparar, pero también lo puedo hacer a través de gráficos. Bien. Los gráficos, inclusive que utilizamos para comparar el gráfico ojiva de Galton, hacía uso de una frecuencia en particular. De paso vamos a repasar qué tipo de frecuencia, absoluta, una frecuencia relativa porcentual o una frecuencia acumulada. ¿Con qué frecuencia construíamos ese gráfico de trazos? Acumulada, Violeta, sí, muy bien. Entonces, tengan en cuenta que con las frecuencias podemos nosotros realizar gráficos que nos permitan hacer un análisis inicial comparativo. Después van a ver que con las medidas de resumen vamos a poder realizar un gráfico que también nos va a permitir comparar, más allá del coeficiente de variación, ¿sí? Pero primero tenemos que aprender muy bien todas las medidas de resumen, ¿sí? Para poder llegar a ese gráfico. Bien, bien, bien. ¿Alguna Tengo pregunta? una pregunta, profe, para usted. Sí, a ver, ¿la puedo contestar? Si Sí, yo hago el cálculo de los coeficientes de variación, de sí, 2, 3 o más muestras lo que tenga, ¿no? Grafico simultáneamente las ojivas de Galton. Y supongamos que también hago esos otros gráficos que usted nos dice que en algún momento vamos a poder hacer con otras medidas de resumen. sí. ¿En todos voy a poder ver la misma información, el mismo comportamiento? No, cada técnica me va a dar elementos para profundizar en esa comparación. Por eso dije, cuando hablé de la ojiva de Galton o de las frecuencias, que son las técnicas iniciales de análisis, ¿sí? Entonces, porque con una miro la frecuencia, y frecuencia saben que es la cantidad de veces que se repite un dato. Con otra, en el caso del coeficiente de variación, si utilizo el coeficiente, ya estoy analizándolo desde otro enfoque. Estoy analizándolo desde la variación que hay entre los datos y de dos muestras distintas. Es decir, y el nuevo gráfico que van a ver les va a dar otro tipo de información. Es decir, son enfoques en los que vamos profundizando esos análisis comparativos entre dos grupos. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay una pregunta más, voy a compartir lo que ustedes tienen dentro de contenidos que les mostré al principio en el campus, ¿sí? Dentro, por supuesto, de la unidad de estadística descriptiva, está la actividad práctica 3, que yo quisiera que ustedes la vayan tratando de desarrollar, porque el jueves les vamos a mostrar inclusive el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, lo importante sería que ustedes empiecen a desarrollarlos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, calcular las medidas de tendencia central y las medidas de variación.
Fíjense que en el ejercicio 1 hay datos sin agrupar. ¿Esos datos de qué me están hablando? Dice que son 8 individuos que padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D que requirió hospitalización. Se pensaba que estos casos pocos comunes podrían deberse a una dieta con ingestión excesiva de productos lácteos. A continuación se muestran los niveles de calcio y albúmina, un tipo de proteína, en cada individuo al momento de ingresar al hospital. ¿Sí? Uno es en micromol por litro y el otro en gramos por litro. Las unidades. Entonces dice, calcular las medidas de resumen acordes para elaborar un informe acerca de los niveles de calcio y albúmina. Hasta ahora, lo que ustedes pueden calcular entonces son las medidas de tendencia central, media, mediana y modo, y las medidas de variación. No les va a llevar demasiado tiempo, son 8 datos, ¿sí? Y una vez que ustedes lo calculen, que les pediría por favor, para que lo vayan aplicando, que lo hagan para el jueves, vamos a responder esta pregunta que le podemos preguntar a cualquiera. ¿Cree usted que los pacientes que padecen de intoxicación por vitamina D cuentan con niveles normales de calcio y albúmina? O sea, ustedes van a tener que interpretar y responder esta pregunta. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2, ya nos vamos a encontrar con un poco más de información, pero bueno, ya lo vamos a ir trabajando. De paso les voy a preguntar, por ejemplo, en el ejercicio 2, que si tenemos que hacer un informe de este ejercicio, por supuesto van a empezar con tablas y con gráficos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que van a analizar? O sea, ¿qué es lo primero que van a mirar para poder empezar a organizar esta información que tiene que ver con niveles de insulina de un grupo de niños agrupados según sexo? ¿Qué es lo primero que van a ver? Si yo tengo que hacer un informe de estos datos que tengo acá, tengo sexo, insulina, clasificación de los niveles de insulina, ¿qué es lo primero que van a ver o van a ir de cabeza a el gráfico, a la tabla? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Yo quiero que apliquen ese procedimiento de reflexión frente a los datos. Procedimiento que no tiene que empezar con ir directamente a armar la tabla o armar el gráfico. Tengo que pensar antes algo, tengo que mirar y reflexionar acerca de algo. ¿Qué es? Yo no puse grabar. Sí, sí, se está grabando. Bien. ¿Me entendieron la pregunta? La unidad de análisis, esta es una unidad de análisis, bueno, que acá está, es un niño al cual digamos, se tomó la información de a qué sexo pertenece, el nivel de insulina que tenía a nivel de laboratorio, de una prueba bioquímica, y en función de ese nivel se le clasificó, ¿no es cierto?, el contenido de insulina, si es alto, normal, bajo. No entendí bien, Mercedes, bien. Si yo tengo que organizar esta información, porque estamos en esta etapa de aprender a organizar una información, realizar un informe. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a mirar en esta información? ¿Puedo decir algo? Ahí está, ahí lo dijo Mercedes. Ahí está, perfecto, muy bien. Mercedes, lo primero que voy a ver es qué tipo de variables tengo, ¿sí? Y en función de eso, luego pensaré en la tabla o el gráfico más acorde. Sí, vos querías decir algo, Sergio.
No, está bien, porque era para sacar justamente esa, Claro, lo esa primero, por afirmación. eso ustedes cuando tengan los ejercicios planteados, lo primero que le vamos a preguntar siempre, identifique el tipo de variable, ¿no es cierto?, que se está estudiando. ¿Por qué? Porque en función de eso yo sé qué camino voy a tomar, qué tabla, qué gráfico voy a hacer. ¿Mm? ¿Está? Yo quiero hacer una pregunta ahí con la tabla, si Sí, dejas el encabezado, por favor. ahí está. ¿Cuántas variables aparecen ahí? Están diciendo 3 los chicos. ¿Cuáles son? Pueden decir cuáles son y qué tipo de variables. ¿Sí? Sexo, Sí. cualitativa. Bien. Lo leo para que quede en la grabación. Sí, perfecto. Nivel de insulina cuantitativa, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo, Marcos? ¿Y Celina? Estamos de acuerdo que el nivel, la insulina, en Continua, las dice Marcos. Bien. continua, perfecto. Bien. Clasificación de los niveles de insulina. ¿Qué será eso? Celina dice cualitativa ordinal, perfecto. Mercedes, si bien dice clasificación, lo que se especifica ahí es en qué nivel de insulina está cada uno de los niños, si es un nivel alto, normal o bajo. ¿Sí? Perfecto. Ahí Fíjense, yo aclararía algo simplemente sí, con respecto a lo que dijeron de la segunda, que no sería nivel de insulina, sino que sería insulina en sangre o en suero, no está especificado ahí en qué sería, pero no sería el nivel de insulina. El nivel de insulina sería la tercera columna, chicos. Y el otro sería insulina en sangre o insulina en suero. Porque con ese valor numérico se obtiene después, con ese valor que tenemos en la segunda columna, se obtienen los valores de la tercera columna. exacto. Sí, en el primer caso, que es una niña que le dio 73 el valor bioquímico de insulina, ¿sí? El 73 define como un nivel de insulina alto según una tabla que seguramente será una tabla de uso internacional, ¿sí? En el segundo caso, que es otra niña que le dio 0,6, ese nivel es alto. Acá me llama un poco la atención la variación, pero fíjense que ahí vamos ya encontrando un detalle que después lo vamos a ver cuando hagamos las tablas y los gráficos y las medidas, ¿sí? Entonces, yo les propongo, salvo que quieran hacer alguna otra consulta, que ustedes comiencen a trabajar para el próximo encuentro con el ejercicio 1 y con el ejercicio 2, definiendo qué tipo de tabla o gráfico ustedes podrían aplicar o qué medidas, ¿sí?, con estas variables que tenemos acá. Más allá de que después se van a encontrar en la hoja siguiente con algo que se denominan tablas de frecuencias bivariadas, ¿sí?, que nosotros las vamos, en todo caso las comento ahora para que no les resulte tan extraño. ¿Te parece, Sergio? Sí, estoy de Porque, acuerdo. sí, tenemos todavía 4 minutos. Hasta ahora nosotros estábamos viendo tablas de frecuencias univariadas, ¿sí? Es decir, nosotros colocábamos la frecuencia asociada a una sola variable. Podemos organizar la información en tablas bivariadas. Fíjense que acá en una columna tengo, la primera columna dice niveles de insulina, bajo, normal, alto, y si lo leemos en este sentido, en el sentido de las filas, así, en forma horizontal, aparece otra variable que en este caso es el sexo, mujer y varón.
Claro, porque uno diría, bueno, entre las niñas y los niños se presentan las mismas proporciones de nivel bajo, normal, alto, ¿sí? Otro cuadro que ya, digamos, se va complejizando, también que lo tenemos en el sentido de bivariada, porque acá tenemos con un color una variable y con otro color el otro, solo que cambió un aspecto que tiene que ver con el tipo de variable. En la primera tabla lo que hacemos es contar frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Contamos la cantidad de niñas que tienen nivel de insulina bajo, normal, alto. Contamos la cantidad de varones que tienen niveles de insulina bajo, normal, alto. Y después lo expresamos en porcentaje. Esta es una tabla de frecuencia bivariada. ¿Cuál es la diferencia que encontramos con la tabla que sigue? En la tabla que sigue, lógicamente, los niveles de insulina que vamos a tomar son los que corresponden a la columna de los valores de insulina absolutos, esta. Como esto es una variable cuantitativa, yo lo puedo expresar con medidas de resumen. ¿Cuál? La media y el desvío. ¿Ven? Media más menos desvío. Miren, esta expresión que está acá, ya sea con palabras, como está expresado de esta manera, o con los símbolos, es muy común encontrarlo en los artículos científicos que ustedes, digamos, van a utilizar en su profesión. Esto de media más menos desvío. Ya se lo vamos a mostrar con un artículo. Entonces, estos cuadros, si bien las dos tablas son tablas bivariadas, en la primera tabla está haciendo uso de la frecuencia, es decir, que está contando la cantidad de unidades de análisis con una determinada condición, y en la segunda lo que estamos haciendo es expresar medidas de resumen para una variable cuantitativa, que en este caso va a ser los niveles de insulina. ¿Se entiende lo que es una tabla bivariada que puede aparecer para frecuencias y para medidas de resumen? ¿Se entiende? Queda menos de un minuto, ¿se entiende? Así pueden hacer la actividad. ¿Sí? Ok. Entonces, el jueves vamos a trabajar con este práctico. Les pediría por favor que traten de realizarlo. Los saludo rápidamente porque se va a cortar. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, Chao, el Silvia. jueves. Chao, Chao, Sofi. Sergio. Hasta Chao, nos luego. vemos después. Chao, Sofi.